Todo por amigo y por... Por las porras, Padre. Por las porras. Muchas gracias a todos. Un buen domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya decía el Padre Víctor y Paola, hoy es el primer domingo de Adviento. Yo quiero explicar brevemente, aunque en otras ocasiones lo hemos comentado, el año está dividido en varios ciclos, en varios como bloques. El año civil está dividido en las estaciones del año: primavera, verano, otoño, invierno. El año religioso, católico, cristiano, está dividido también en bloques que les llamamos tiempos litúrgicos. Y no coinciden el año civil con el año litúrgico. El año litúrgico comienza hoy con el primer domingo de Adviento y termina con la fiesta, la semana de la fiesta de Cristo Rey. Por lo tanto, ayer por la tarde se terminó el año litúrgico. Este año comienza hoy el año litúrgico, con este tiempo, este bloque que se llama el Adviento. Viene después otro tiempo que es la Navidad. Ya hablaremos en su momento de la Navidad. Después vendrá el tiempo ordinario, que son 34 domingos, divididos en dos bloques. Uno, cuando se termina la Navidad, hasta el miércoles de ceniza. Y luego viene lo que llamaríamos el bloque central de todo el año litúrgico, la Cuaresma con la Pascua. La Cuaresma con la Pascua, que son 90 días. Prácticamente 80 días de la Cuaresma con la Pascua. Y luego volvemos a retomar el tiempo ordinario hasta la fiesta de Cristo Rey, que el año próximo será el 20 de noviembre. Por lo tanto, hoy comienza nuestro año litúrgico y terminará con la semana del 20 de noviembre del año próximo. Bueno, el año litúrgico nos va preparando de distintas maneras. ¿A qué nos prepara el año litúrgico? Fundamentalmente nos prepara a recibir a Cristo, a seguir a Jesucristo, porque Jesucristo es el centro. A eso nos lleva. Todo el año es en torno a Jesucristo. Él es el centro, y el centro de Jesucristo es su pasión, muerte y resurrección. Por eso nosotros vamos caminando en el seguimiento de Jesucristo. Empezamos con el tiempo de Adviento. Hoy el Evangelio nos dice: estén preparados, levanten la cabeza, estén atentos, porque se acerca la hora de su liberación. El Adviento es un tiempo de esperanza. Levanten la cabeza, se acerca la hora de su liberación. ¿Cómo esperará, por ejemplo, en este tiempo en que, pues desgraciadamente, con tanta frecuencia suceden los secuestros? Pensemos en una persona que ha sido secuestrada y que tiene todo el temor de
pues de perder la vida, de no volver a ver a su familia, de no poder trabajar, de estar en una situación infrahumana. ¿Cómo anhela su liberación? ¿Cómo anhela que lo suelten, que le devuelvan a su familia, a la libertad? ¿Cómo anhela? Y es lo que el Evangelio de hoy nos dice: ánimo, levanten la cabeza, se acerca la hora de su liberación. La humanidad desde sus orígenes ha caminado con muchas dificultades, con muchos tropezones, con muchos frentazos. Dios ha tenido misericordia de la humanidad y nos prometió un Salvador. Nos prometió que vendría un Redentor. ¿Cuándo va a llegar el Redentor? Pues llegó hace 2000 años. Para el pueblo de Israel especialmente, llegó el Salvador hace 2000 años. Y digo para el pueblo de Israel porque eran los primeros destinatarios de la llegada del Salvador. Pero es un Salvador que rebasa los criterios humanos. Porque a veces el pueblo de Israel pensaba que el Salvador era solamente para ellos. Pero el corazón de Dios es infinitamente más grande que los criterios humanos. Y por eso nos manda un Salvador que es Salvador para toda la humanidad, para todos los seres humanos de todos los tiempos y de todos los lugares. Por pecadores que seamos, y precisamente porque somos pecadores, está esta palabra de Dios que nos dice: se acerca la hora de su liberación. Pues el Adviento es el tiempo para recibir a Jesucristo. Ahora, yo quisiera también recordar varios modos de recibir a Jesucristo. Jesucristo viene, yo diría, de tres maneras principales. La primera fue hace 2000 años, en que físicamente estuvo presente en Israel durante aproximadamente 33 años, recorriendo aquellos caminos. Él tomó su naturaleza humana de aquella tierra de Israel. Era su tierra, era su pueblo, era su gente, eran sus instituciones. Él quería aquel pueblo. Así como nosotros queremos a nuestro pueblo, Él quería a su pueblo. Tan es así que lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén tan altiva, tan hermosa, y que iba a ser destruida. Era su pueblo. Jesucristo vino para llevar a la salvación a aquel pueblo. Pero Él mismo lo dijo: cuántas veces he querido, como una gallina que anida a sus pollitos, llevarte a la salvación, y tú no has querido. Jesucristo vino, pero encontró un grupo bien dispuesto para recibir la salvación. La persona que más bien dispuesta estuvo fue la Virgen María. Tan dispuesta estuvo a recibir la palabra de Dios, que esa palabra se hizo carne en su vientre y dio a luz a la palabra de Dios hecho hombre, a Jesucristo. Hubo personas que lo recibieron, así como la Virgen María, con un entusiasmo y una generosidad, no con tanta limpieza como María, pero podemos encontrar otras mujeres que con mucho entusiasmo y cariño lo recibieron. Los apóstoles y mucha otra gente sencilla que lo seguía. A veces, pues con fallas, con limitaciones, con situaciones difíciles, pero lo iban siguiendo con entusiasmo. Otra gente no lo quiso recibir. El Evangelio de San Juan lo dice claramente: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cómo esa situación nos muestra la importancia del buen uso de la libertad humana. Dios no se mete a fuerza a nuestra historia y a nuestro corazón. Hubo gente, todo un pueblo al que Dios fue preparando por siglos, y sin embargo no lo recibieron. Fue un grupo realmente reducido el que lo recibió, pero que después con entusiasmo lo fue llevando a todos los pueblos de la tierra. Esta es la primera manera
de recibir a Jesús. Jesús viene históricamente hace 2000 años. Pero hay otro modo también de recibirlo. Jesús sigue viniendo. Pienso, por ejemplo, en la liturgia, las celebraciones que tenemos. Ahí Jesús viene. Y el culmen de la liturgia, pues, es la Santa Misa. Ahí está Jesús que viene, ahora sacramentalmente, pero no así como una estampita, sino está Jesús vivo en la Eucaristía. Él sigue viniendo y también sigue tocando a las puertas del corazón de todos los seres humanos. Y también hoy vuelve a suceder lo mismo. ¿Cuántos lo recibimos en el corazón? ¿Cuántos comulgamos? ¿Cuántos le hacemos caso a levantar la cabeza con ilusión, con gratitud, con alegría, para recibirlo en la Eucaristía? Un día, platicando con una persona que no es católico, me decía: o no es cierto que Jesús está en la Eucaristía, o qué les pasa a los católicos, que teniéndolo ahí no lo aceptan, no lo reciben, no lo atienden, no le dan la bienvenida. Los templos deberían de estar llenos a todas horas. Si es cierto que Jesús está en la Eucaristía, ¿por qué no lo reciben? Y era el reclamo de un no creyente, y tenía razón. Y a veces, voy a poner un ejemplo. Aquí en León hay un estudio que dice que los domingos, por ejemplo, el total de los católicos, de cada 100 van 30 a misa el domingo, y de esos 30, nada más el 30% comulga, o sea, 10 de cada 100 comulgan, y los otros 90 vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hoy el Adviento es precisamente el tiempo para que recibamos a Jesús, pero un recibimiento que ya no es físico, porque Él no va a nacer como nació en Belén. Ahora está tocando la puerta de nuestro corazón para que lo recibamos en su palabra y muy especialmente en la Eucaristía. Es tiempo del encuentro con Jesús en la Eucaristía. Da tristeza, por ejemplo, cuando algunas personas van de padrinos en una boda, muy preparados, con peinado de salón, como dicen, con vestidos a veces que son más desvestidos que vestidos, pero van muy elegantes a las bodas, pero no comulgan. No los invitaron a última hora, ellos ya sabían a lo que iban y no tuvieron tiempo para recibir a Jesucristo. Por eso hoy nos vuelve a decir nuestro Señor: levanten la cabeza, se acerca la hora del encuentro con su Salvador. Necesitamos ilusionarnos para que Jesús sane nuestro corazón. Y Él está llegando todos los días, si queremos, a nuestro corazón. Que nos ilusionemos. A mí me da mucho gusto también, en la parroquia de San Maximiliano Kolbe, tienen una pequeña capilla que está abierta las 24 horas del día con el Santísimo Sacramento, para ir a platicar, para ir a hablar con Jesús, para oírlo ahí. Y me da mucho gusto que hay gente las 24 horas del día. Me da mucho gusto. Y me da gusto porque necesitamos nuestra liberación. Necesitamos encontrar en Jesús la paz, la unidad, la sanación del corazón, la reconciliación con nosotros mismos, la reconciliación con el prójimo, la reconciliación con toda la naturaleza, la reconciliación con Dios. Ahí está Jesús viniendo en esta segunda manera, que está a nuestro alcance. Y vendrá en una tercera forma Jesús a nuestra vida personal y a la vida de la historia. Y es el día de nuestra muerte. ¿Cuándo será esto? Solo Dios lo sabe. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, 20 años. Dios lo sabe. Y es también el llamado de la palabra de Dios. Estén preparados para recibirlo. Velen,
No dejen, como dice el Evangelio de hoy, que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida entorpezcan su corazón. Cuesta trabajo porque a veces se nos presentan otros caminos de la vida tan atractivos, tan llamativos, tan facilitos, tan prometedores de felicidad, que a veces nos dejan puras amarguras en el corazón. Pero hoy el Evangelio nos vuelve a decir, a ver, ¿qué tan preparado estás para recibir a Jesús? Y comenzamos el camino litúrgico hacia la Navidad. Hay que prepararnos para esa celebración litúrgica, pero todos los días tenemos que prepararnos para recibir a Jesús, sea en la Eucaristía, sea en ese llamado último, donde esperamos que el Señor nos encuentre listos, velando, en oración, es decir, en diálogo con Dios, en plática con Dios, con nuestras obras, con nuestro trabajo, con nuestra manera de vivir. Bueno, pues Adviento, tiempo especial para capacitarnos a recibir a Jesús. A veces las preocupaciones de la vida nos hacen que no nos acordemos de Jesús. Y el Adviento es como un tiempo especial en donde se nos vuelve a decir, atención, llega el Salvador, atención, prepárense. Pero no es solamente para estos días, es para toda la vida. Bueno, pues ojalá que enseñemos a los niños a recibir a Jesús, a tenerlo en cuenta en su vida, a escucharlo, a buscarlo, que les enseñemos a los niños con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestro ejemplo. Por último, bueno, pues cada uno tendremos que ir viendo modos de hacer esta preparación. Sí, están los adornos de Navidad, que es muy bonito, muy motivante, hay que hacerlo. Están las piñatas, los ponches, todas estas cosas. Pero también, si ustedes cuando vayan a misa se fijan, el sacerdote va a usar una vestimenta que se llama casulla, color morado. Y esta vestimenta de este color en la liturgia significa penitencia, renovación espiritual, cambio de vida para mejorar, cierto sacrificio. Vamos viendo de qué tenemos que desprendernos para que estemos listos para recibir al Salvador. Bueno, pues empezamos el Adviento con esa llamada. Levanten la cabeza, se acerca el tiempo y la hora de su liberación. Viene el Salvador, no lo dejen pasar. Que tengan un buen domingo.